ratito? Ahí va. Bueno, acá estamos hablando de las diferencias frío-calor de los distintos países y todo tiene que ver con este mundo dual en el que vivimos, aparentemente, en este plano. Entonces, lo que les propongo ahora, hasta mientras van llegando los compañeros, es que me acompañen en algo que hacemos los que pretendemos corrernos a un costado y que el que dé la charla no sea nuestro personaje, sino nuestro ser, que es alinearnos un poquito con la fuente, con la mente superior, para que lo que salga sea inspirado, ¿no? Entonces, en lugar de hacerlo a solas, lo hago en voz alta y de paso se alinean todos y gustan, ¿sí? Entonces, les propongo, menos Gerardo que tiene que dar las entradas, les propongo a todos que cerremos los ojos y declaremos este encuentro un encuentro santo, un encuentro iluminado, para que cada una de las cosas que se hablen aquí, que surjan, sean guiadas. ¿Guiadas por quién? Guiadas por ese ser que todos somos, que cada uno escucha en su interior, a veces más claramente, a veces está más difícil la comunicación, pero el tema está en que lo que surja hoy no va a ser de casualidad. Algunos quizás de los compañeros comenten algo, pero aún el que se queda en silencio, mientras está escuchando, se le cruzan ideas o situaciones en su mente. Todo eso que se cruce hoy en nuestra mente cuando vamos escuchando la reunión, la clase, todo es para que se aplique el cambio de mirada, para que se aplique la sanación en todo lo que surja. Cada uno recurre a sus creencias personales, aquello en lo que cree, que lo cuida, que lo protege, sea una figura mística o sea la mente universal, la energía cósmica universal. Hay algo que está más allá de nosotros, de nuestros cuerpos, a lo que recurrimos a veces. Ese algo es lo que sintonizamos hoy en este encuentro entre todos. Y de esa manera, todo lo que se hable que pueda ser aplicado a la vida de todos los días y específicamente al mundo empresarial. Agradecemos entonces este contacto, lo extendemos a todos los compañeros que entren dentro de un ratito o que escuchen esto en diferido. Es como si de pronto nos sintiéramos una sola mente, todos sintonizados a la misma frecuencia, más allá del tiempo y del espacio, y aunque cuando abramos los ojos veamos cuerpitos, esos cuerpitos son simplemente trajes diferentes de esa única mente que soy. Inspiramos profundo, abrimos los ojos y aquí estamos, observando los trajes, ¿eh? Gracias. Así que si querés arranco, Sí, sí, Gerardo. sí, Alicia, Yo adelante. igualmente los veo a los que entren, les doy entrada yo. Ah, no, somos todos anfitriones, dijiste, no hay problema. No, no, entran solos, no hay problema. Entran solos, genial. Bueno, estas palabras ahora las vamos a ver en figurita, para que nos quede grabada. Vamos a imaginar que este cuadrado, a ver, saco, los corro un poquito. Este cuadrado
amplio es la pantalla o mente divina o mente cósmica, como la quieran llamar. La gran mente, Dios lo podemos llamar también. En el lenguaje del curso de milagros se lo llama Dios. Y Dios, o esa gran conciencia, conciencia con C, sería la divinidad, conciencia con C. Se extiende a sí mismo. Es como si quiere experimentar. No quiere ser algo inerte, sino que esa gran conciencia con todas las potencialidades, con todo el campo de potencialidades, se extiende a sí mismo para que ese sí mismo, o hijo lo podríamos llamar, la conciencia de Dios puede ser padre y eso que extiende sería un hijo, ¿no? Entonces, esa conciencia se desdobla, se extiende, sería la palabra, y eso que da lugar a esa extensión también es conciencia, porque está hecho de la misma energía, de las mismas facultades. Entonces, podríamos decir conciencia padre, conciencia hijo, en la que el conciencia hijo tiene una característica que es la voluntad libre, tiene todas las mismas facultades que quien lo creó, y tiene la facultad de vivenciarse. Dios, digamos, se vivencia a sí mismo a través de esto que extiende, y esta conciencia hijo es libre de elegir qué quiere experimentar. Hasta acá, todo energético, todo. Y resulta que este hijo en el libre albedrío se le ocurre experimentar un mundo dual, que es este del frío-calor, noche-día, hombre-mujer, bueno-malo. Se le ocurre experimentar un mundo dual. Pero claro, como está dentro de Dios, está dentro del mismo creador, es como una mentira, porque en realidad él puede crear todo lo que quiera, pero no puede separarse de la fuente. Entonces se lo imagina, lo sueña. Y por eso en este mundo se dice que estamos soñando y que vamos al camino al despertar. Y esto del camino al despertar lo encontramos por todos lados, no solamente en el curso de milagros, que es lo que yo me inclino a enseñar. Esto de la conciencia de unidad se ve en todos lados, en todas, inclusive las religiones. Bueno, el tema está en que esta idea de experimentar la materia, de experimentar la soledad existencial, de experimentar la autosuficiencia, se le ocurrió experimentarlo. Experimentar esta experiencia de sentirse separado de la fuente. Entonces dice acá, les leo por si es chiquito, experiencia de separación. Construyo una identidad, condición para mí mismo. O sea, acá ahora yo soy este personaje. Estoy adentro de la unidad de Dios o del todo, pero me siento suelto. Es como si el todo fuera un océano y la ola se cree suelta. No se da cuenta que forma parte del océano. Entonces esta ola ve venir otra ola más grande y dice, ay, esa es mejor, quiero ser más grande. Pero la verdad es que todas forman parte del mismo océano y está buenísimo eso de experimentarse ola chiquita, ola grande y así se va experimentando todo. Si la olita tuviera conciencia de que es parte del océano, simplemente juega, ¿no? Pero si se siente separado, compite, lucha, trata de ser mejor, trata de tener la razón,
Y eso nos resuena, ¿verdad? Para eso, bueno, tiene que crear un sistema de pensamiento de separación. Ese sistema de pensamiento de separación lo podríamos llamar ego. Y parte de la base de que somos carentes. O sea, lo que está inserto en ese sistema de pensamiento ego es que nos falta algo. Hay como una sensación de que nos falta algo. En realidad lo que nos falta es la conciencia del todo, que la hemos perdido a propósito para experimentar esto. Pero ese algo que nos falta, ese vacío que nos falta, el ego nos, nos dice, bueno, tenés que llenarlo. Y entonces, ¿cómo lo lleno? Y el ego dice, bueno, yo te ayudo. El ego es un sistema de pensamiento ilusorio para que cree en la separación. Solo hay separación. Y a ver, el ego, ¿cómo me puede ayudar a no sentirme vacío? A no sentirme inseguro. Y bueno, podría ser acaparar cosas. Podría ser una adicción a algo, al trabajo, adicción a la comida, adicción a la droga, o adicción a las personas, adicción al poder, adicción al sufrimiento. Lo importante es llenar con algo este vacío. Entonces el vacío existencial es algo propio de todos nosotros cuando nos sentimos separados. Como no tomamos conciencia, muchas veces, conciencia con S sería la conciencia a nivel facultad cognitiva, como no tomamos conciencia con S de que el vacío no tiene nada que ver con algo que se llena de afuera, vivimos en lucha y capaz que llegamos a los 80, 90 años luchando. Y bueno, y nos quedamos con deseos sin cumplir y entonces en este libre albedrío que tenemos, podemos elegir volver a nacer, ¿por qué no? Y así seguimos todo el tiempo con el que por alguna razón, quizás porque vamos a suponer que nos cansamos de buscar afuera, llega un momento que dijimos, pero la pucha, siempre lo mismo, todo el día igual, todos los días, toda la vida, siempre empezando de nuevo, siempre luchando, siempre buscando. Y en un determinado momento nos pasa de decir, ¿y no se podrá llenar de otra manera ese vacío? ¿No habrá otro sentido en la existencia? Y cuando aparece ese momento, emprendemos un camino de regreso a la conciencia original. Todos nosotros ya hemos empezado ese camino. Si no, no estaríamos sentados acá un sábado a la mañana, estaríamos de farra, durmiendo hasta las 12, algo, ¿verdad? Hemos empezado ese camino y el camino nos lleva, al final, este sería el caminito, a la conciencia de quién soy realmente. Y este es el famoso yo soy el que soy, que les resuena a todos los que han leído algo de la Biblia o de Jesús. Entonces yo soy el que soy sería la conciencia presente. Conciencia con C, porque es la partícula divina, ese desprendimiento original. El reconocimiento de mi identidad es todo este camino. Acá me creo Alicia. Acá me creo hijo de Dios. Acá me creo Gerardo, Patricia, César, Martín, Mario. Y encima que me creo un personaje, soy múltiple, porque en este momento soy un participante de un grupo, de un curso de espiritualidad y empresa. Y dentro de un rato soy esposa o marido, soy padre, soy profesional, soy empresario, soy un montón de cosas encima. Encima, según los roles, me voy ramificando cada vez más, cada vez más, cada vez más, pero no me acuerdo de cuál es mi verdadera identidad. Y mi verdadera identidad es esta, que soy uno con la fuente, con toda la libertad, con todos los poderes de la divinidad, con toda la capacidad creadora y que no tengo por qué estar aferrado a un personaje que nunca me va a llenar ese vacío. Entonces, por eso dice acá, mi identidad me libera
es la verdadera salvación. Y acá extrajimos la lección 94 del curso de milagros. ¿Cuál es mi verdadera identidad? Soy tal como Dios me creó, dice el curso de milagros. Por supuesto, aquel que tenga alergia a la palabra Dios, no hay problema, le cambia por conciencia universal. Obviamente, aquel que no le gusta la palabra Dios es porque tiene un juicio, porque ha visto, porque ha sufrido, no sé, representantes que decían hablar de Dios que eran un desastre. Ahí hay que observar. Cada rechazo que siento por una palabra es porque tengo un juicio. Estos son delirantes, estos son qué sé yo qué. Bueno, pero Dios como energía amor, como energía creadora universal, como conciencia. Soy tal como Dios me creó, dice el curso de milagros. Hoy continuamos con la idea que nos brinda total salvación, la afirmación que hace que toda forma de tentación sea impotente. ¿Cuál sería la tentación? Creerme esa identidad separada de Dios. Cuando el Padre Nuestro dice, no nos dejes caer en la tentación, no me hagas olvidar quién soy. Ayúdame a acordar quién soy. Me propongo en ese rezo recordar quién soy. Porque si me acuerdo quién soy, me siento con poder, con un poder verdadero, que no necesito el poder aplastando al otro. Soy, simplemente soy. No hay un otro a quien aplastar. No hay un otro con quien luchar. Soy. La afirmación que hace que toda forma de tentación sea impotente. El pensamiento que silencia al ego y lo desarma por completo. Eres tal como Dios te creó. Esto no es una afirmación intelectual, esto es un sentir. Si yo lo hago intelectualmente, esta lección, la verdad, no sirve de mucho. No, al principio lo hacemos mal. Pero ¿qué pasa si me siento acomplejada porque mal, porque mi hijo no me llama, no me vienen a ver? Y bueno, viene como se va haciendo la autoestima baja. ¿Qué pasa si me siento mal porque con toda mi capacidad y todo mi esfuerzo y mi responsabilidad, resulta que los resultados de la empresa son cada vez peores o le va mejor a otro que es un chanta? Ay, entonces viene la autoestima, se va haciendo así. Si yo siento en ese momento, pero ¿quién soy? ¿Soy una madre? Ese es un rol. ¿Soy una empleadora? Ese es un rol. ¿Quién soy? Y lo que verdaderamente soy es esto. Y cuando siento quién soy, ahí no hay juicios de bueno o malo. Ahí no hay aplauso, ni hay rechazo. Entonces es un detenerse a sentir. Inmediatamente cuando entramos en esa frecuencia, cambia la vibración nuestra. Y yo lo que me propongo es que hoy lo experimentemos esto. Así no son palabras solamente. Esta idea acalla todos los sonidos de este mundo, hace que sus vistas desaparezcan y borra para siempre todos los pensamientos que él jamás haya tenido. Con esta idea se alcanza la salvación, con esta idea se restaura la cordura. Dice el curso de milagros que estamos todos un poquito locos. Bueno, hasta acá esto. Esperen que ahora dejo de compartir. ¿Alguna preguntita hasta este sector? Esto es muy metafísico, ¿no? Está muy claro. Lo importante es cómo sienten esto, más que preguntas, ¿verdad? Se pueden hacer preguntas, pero ¿cómo lo sienten? Muy loco, muy utópico. Tengan confianza. No se olviden que Ujú. Tener claridad en quién soy eh, resuelve muchos pesares, digamos, porque es cierto lo que vos decís. Me va mal en una cosa, me va mal en otra, en algunas tengo éxito, pero eso genera
una, una subida y bajada del estado de ánimo. En cambio, si pudiera permanecer en ese quién soy de verdad, lo demás es una gestión. Y ese quién soy se entrena. Ese permanecer es lo que se entrena. Entonces, es aquietarnos y sentirlo. Con esta lección, por ejemplo, o con algo que cada uno le va apareciendo, a ver si, por ejemplo, Requiere mucho trabajo, ¿no, Alicia? O sea, requiere un ¿cómo? gran trabajo, requiere un gran trabajo, darse cuenta, ¿no? Realmente de quién soy y eliminar los juicios, ¿no? Eliminar las percepciones que ya tenemos y sobre todo en el mundo de los negocios, ¿no? Vas caminando y vas analizando cada paso que das, la estrategia, etcétera. Ya automáticamente al diseñar una estrategia en un negocio, vas emitiendo juicios, sin duda, ¿no? Este camino no es el correcto, esto es lo que más me conviene, vas por el camino tomando decisiones y el tomar decisiones de alguna manera implica juicios, ¿no? Ahí está. Ahora, la propuesta de hoy es una herramienta que en una de esas zafamos de estar tan enredados, ¿no? Porque esto que describís es exactamente el personaje de empresario. ¿Qué sucede si activamos algo que vamos a llamar testigo? Un testigo una parte mía que mira al empresario tomando decisiones. Se llama el testigo o el observador. Y eso no es tan difícil. Eso no es tan difícil. Por ejemplo, en este momento, aún con los ojos abiertos, sin estar haciendo ningún estado místico, en este momento, les propongo que ustedes se observen a ustedes mismos sentados frente al dispositivo. O sea, hagan de cuenta que están en el techo. A ver si pueden. Pueden, por ejemplo, están mirando acá. ¿Pueden ustedes como desdoblarse y, y ver y darse cuenta que están sentados frente a la computadora? ¿Pueden ver la escena como si esta escena fuera otra cosa? ¿Es mucho pedirles? Con los ojos abiertos lo podemos hacer con los ojos cerrados. Se puede, ¿Se puede? se puede. Esa es una facultad de la mente. Nosotros podemos, ¿se acuerdan cuando vemos un curso aburrido, que tenemos que estar ahí a la fuerza y estamos con la cara así y estamos pensando en todo lo que vamos a hacer, en qué sé yo qué, cualquier cosa? Bueno, la mente tiene esa capacidad de estar en varios lados al mismo tiempo. Eso lo sabemos todos, ¿no es cierto? Sí. Bueno, la propuesta de hoy es que una parte mía observe la escena que estoy viviendo. Imagínense, por ejemplo, con sus esposas o sus maridos, hablo más de las esposas porque me tocaron menos Patricia, todos hombres. Imagínense con sus esposas, un día que la esposa está media hincha y les dice cosas, y entonces ustedes vienen cansados de trabajar y la tienen que escuchar. Bueno, eso imagínenselo desde arriba. La escena esa, cuando ustedes no se bancan esa situación, vienen con necesidad de amor y está la mujer diciendo, pero, porque... Bueno, entonces imagínense esa escena, pero en lugar de vivirla identificado con el rol de marido, mírenlo desde arriba. Qué cómico que es eso, ¿o no? ¿No? Mírenlo desde arriba, no desde el personaje. Ah, no, desde arriba es súper cómico, desde abajo no. De abajo te matás, ¿viste? Te querés matar. Arriba Entonces, da risa, abajo da miedo. de abajo se van a acordar de la mamá que les pegaba, que les retaba, se le mezclan todo. Pero entonces, desde abajo, uy, ¿cómo la contengo? ¿Qué le digo? O al revés, mejor me voy un rato a dar una vuelta y vuelvo más tarde. Desde abajo voy a tratar de salvarme de alguna manera. Voy a tomar las decisiones desde el ego, desde la reacción. Me trata de esta manera, reacciono de acuerdo a cómo me trata. Pero si lo puedo mirar desde arriba, desde atrás, yo digo arriba porque lo hago más desde arriba, pero ustedes desde donde quieran, desde,
desde ver la vida como si fuera una película, ya no se van a identificar con esa emoción tan fuerte, ¿no les parece? No digo que se rían delante de la esposa, por favor, pero No, no, eso adentro es de pena de ustedes, muerte. no, porque la arruinamos peor, pero dentro de ustedes no van a tener esa bronca, ese dolor, nada. Es como, es distinto. Bueno, esa es la idea, que cultivemos el testigo. Y les di la primera parte para que se den cuenta que no es una tontería hacer el testigo, el testigo sería la conciencia. El testigo sería el que observa sin juicio. En el curso de milagros se usa más la palabra observador, pero a mí me gusta la palabra testigo porque el testigo, ¿qué es? Ese que no juzga. El testigo cuenta lo que vio, ¿no es cierto? En un juicio. Entonces, el testigo sería una parte nuestra que observa la experiencia que estás viviendo. Observa, mira, qué curioso. Y no Como lo si hace fuera, personal, ¿verdad? ¿cómo? No hace personal ese hecho que esté No, ocurriendo. no es personal, el testigo es parte de la conciencia divina y lo podemos hacer ahora. Entonces, cuando decimos cuánto entrenamiento hay que tener para esto, que dijeron recién, ¿eso quién lo dice? ¿Quién está diciendo cuánto entrenamiento que hay que tener? ¿Quién se cree que lo dice? ¿La conciencia ser, la del testigo, o lo está diciendo el personaje? El Mi personaje. Personaje. El personaje dice, personaje. uy, Dios, ¿cuánto Claro. tengo que hacer para estar así? Y sin embargo, recién lo lograron y no hicimos nada, ¿o no? O sea El que es una personaje, facultad nuestra, el gente. personaje se resiste a dejar de ser personaje. Se resiste Eso a ser mismo. yo. El personaje dice, me desintegro. Si Claro. yo soy el ser, me desintegro. Ya no tengo importancia personal. Por eso se... ¿Es de México? ¿Era Castaneda? ¿O me equivoco? Carlos Castaneda y toda esa historia. Él Sí, hablaba de la supuestamente es mexicano, supuestamente, pero Es vivió en mexicano. Los Ángeles y estudió en la Universidad de Los Ángeles. O Ah, dice él que había estudiado ahí. me suena, porque Y viste que hizo después de... supuestamente se recibe con el primer trabajo que es las enseñanzas de Don Juan, que es su tesina. Todo supuestamente porque no sé. Porque las enseñanzas de Don Juan, de ahí me vino recién, de importancia personal lo llamaba, alguna vez lo leí hace mucho. Ven que todo llega, al final todo el material que nos viene es siempre para la misma historia, hasta que uno dice, sí, la verdad me lo voy a tener que creer y ahí me siento y digo, sí, esto es verdad. Bueno, entonces el testigo, vamos a ver un poquito de teoría, pero recién ustedes ven que se puede observar. Testigo. Entonces, acá la divinidad en dorado, la energía, el campo de potencialidad pura en dorado, y el sujeto entonces, a partir de hoy, ya quedó esto visto. Este sujeto que soy, en realidad es mi falsa identidad. Buenísimo, la uso acá en el sueño, juego con ella, no la desprecio, pero no es mi personaje, pero no soy yo. Hay algo más poderoso que actúa a través de este cuerpo. Me puedo llegar a sentir un canal de este ser verdadero que soy, si yo me dejo de creer la falsa personalidad. A ver, esto lo voy a hacer. A ver cómo paso acá, que me molestan estos dibujitos. Ahí. ¿Cuál es el camino? Acá estoy. Soy un cuerpo, nací para crecer, formar una familia, trabajar, morirme. Eso es el personaje, en definitiva, este cuadrado, ¿no? Después, no me conforma, llega un momento que en alguna vida digo, no puede ser esto solamente, voy a buscar ser mejor. Y entonces empiezo este camino de conciencia. El camino de conciencia es, antes tenía una conciencia chiquitita así, y después, gracias al trabajo interno, a la reflexión, a algunos se les puede haber ocurrido ir a terapia, no sé, algo,
un cursito por ahí, una reflexión, libros de filosofía, Castaneda, lo que sea, empezamos a expandir conciencia. Cada vez más, cada vez más, cada vez más. Este es el camino a la libertad, para volver al ser. Estos estados de conciencia, a veces nos suceden cosas en la vida que nos obligan a dar el salto. Todo aquello para lo cual yo viví se destruye de golpe. ¡Pac! Salto. Hay cosas que pasan en el mundo que nos obligan a dar el salto. O, no, o nos enquistamos y ya, chau, o damos un cambio de conciencia. Cada uno sabe las crisis existenciales que ha vivido, quiebras económicas, divorcios, muertes de seres queridos. Todo esto, bien asimilado, ayuda al cambio de conciencia. ¿Es necesario todo ese dolor para ir expandiendo conciencia? No. Puedo ir expandiendo conciencia con las cosas simples. Esto que decíamos hoy, una simple demanda de la esposa que en principio desde el personaje me hincha, lo miro desde otro lado. Cuando soy testigo, no solamente no me voy a identificar con el personaje, sino que voy a tener una visión amplia, comprensiva de lo que está sucediendo. Cuando soy testigo, no me siento víctima de la demanda de la esposa, me siento un juego ahí, en donde, en definitiva, puedo llegar a percibir y a tomar conciencia, pero no porque lo haga mentalmente, sino porque me viene esa sensación de que estos integrantes de este matrimonio, ambos, solo quieren amarse, solo quiere amor. Él, que quería que lo traten bien, ella, que quiere, a través de ese reproche, ser tenida en cuenta también. En definitiva, puedo ver más allá de los egos esta situación. Y eso es tener conciencia. No es razonamiento espiritual. Ah, debe ser que quiere amor. No, es un sentimiento amoroso que surge desde un estado de conciencia superior. Y así mejoran obviamente las relaciones. Así se podría ver de otra manera los conflictos laborales. Qué sé yo, un error del empleado, un error del jefe, y también es lo mismo. Se resuelven en la forma, por supuesto, pero ¿con qué decisión? ¿La tomo yo a priori o primero me busco estar en un estado de conciencia superior antes de tomar las decisiones? Porque el tema de hoy, ¿se acuerdan que es tomar decisiones? Esto lo tengo que hacer porque si no, no se entiende nada del otro tema. Y acá hay un error que se comete a veces. Observo desde mi yo pequeño. Eso lo hacen mucho los estudiantes. El observador es este ojo, ¿vieron? El testigo es este ojo. Pero como alguien me explicó que es necesario observar, en lugar de observar desde un estado luminoso, me pongo a intelectualizar. A ver, observo. Pero observe a mi personaje y no sirve eso. El personaje se tiene que quedar a un lado y aparecer el verdadero ser. Si yo quiero observarme desde mi pequeño personaje, lo único que hago es intelectualizar y no. A ver qué dice acá. La presenciación o observación misma. Esto es importante. Dentro de los atributos de la conciencia con C, o sea, conciencia divina, está la capacidad de ser testigo o de observar sin juicio las cosas. La divinidad no enjuicia jamás. Y nosotros, en un estado de conciencia superior, tampoco. No hay posibilidad de juzgar. Si yo estoy juzgando, estoy todavía en el personaje, nada más que un personaje un poquito más intelectualizado y rebuscado o espiritualizado. De verdad se va el juicio cuando uno está en estado. Y podemos estarlo. La observación misma, el ojo,
no requiere de esfuerzo porque no es algo que dependa de ti. No has de mantenerla ni sostenerla. O sea, no hay que hacer esfuerzo, ya es. La observación misma es pura, no juzga, por eso se la llama santa en el curso de milagros, no rechaza, no se defiende, es incondicional, es eternamente presente, es tu ser, es la presencia. Este es el personaje que observa, no. La observación es otra cosa, es la presencia. Entonces, ¿cómo tomamos decisiones? Y acá viene el más concreto, vamos a bajar un poquito a tierra. Esta es nuestra mente, dibujada en forma didáctica. Nuestra mente es un proyector de cosas, de situaciones, porque dijimos que nuestro verdadero ser es conciencia pura, que somos creadores de cosas, por ejemplo, hemos decidido vivir la separación, entonces se manifestó la separación. Por lo tanto, todo lo que pasa en el mundo ha sido proyección, es proyección de lo que está dentro de nuestra mente. La salud, el tiempo, el dinero, los afectos, las construcciones, lo que nos está pasando. Entonces, por ejemplo, si las cosas que nos resultan armónicas o inspiradas no son nuestro problema. El problema es cuando aparecen cosas que tenemos que tomar decisiones, decimos, tenemos que tomar decisiones para mejorar algo que no me gusta que está sucediendo. Entonces, vienen, no sé, alguien me hace una demanda laboral. Tengo un problema laboral, de dinero. Yo, desde mi ego, desde mi personaje, voy a contratar al abogado, voy a ver cómo hago, si puedo persuadir, qué sé yo. Pues desde mi personaje hago todo lo que ya sabemos que se hace. Acá lo que nos pide el curso, en la toma de decisiones, es que en lugar de elaborar las decisiones desde la costumbre, desde el hábito, desde el razonamiento, como venimos haciendo, tengamos en cuenta que eso que está sucediendo, la causa verdadera, está en nuestra mente, no en la mente del empleado. Hay una parte de nuestra mente que tiene creencias que los empleados pueden hacer juicio. Lo cree, lo escuchó alguna vez y lo incorporó. Entonces, el hecho de que mis empleados sean mis enemigos o que mis empleados sean ineficientes es una creencia que se instaló en algún momento. Y a eso lo llama el curso mente errada, porque recordemos que ese empleado también viene de la divinidad y tiene todo el potencial del mundo. Y tiene una mente creadora, por lo tanto no tendría por qué hacer un juicio para sacarme plata. Entonces, el verdadero ser de ese ser no tendría que estar haciendo todo esto. Pero en el juego del mundo resulta que yo tengo un programa, una creencia de que tengo que estar luchando y defendiéndome de todas esas, de las estafas, defendiéndome de los que quieren sacarme lo que tengo, defendiéndome. Es la lucha, la vida es la lucha, decimos. Y qué bueno, ¿no? Que lo sepamos, así tenemos las armas. Todo esto es el sistema egoico, que está basado en el miedo y en la culpa. ¿Culpa por qué? Porque nos hemos olvidado de quiénes somos, hemos adquirido una falsa identidad. Esa es la verdadera culpa. Muy inconsciente. Estamos buscando todo este lío. Entonces, la propuesta es, ¿y si fuera cierto esto que nos dicen tantas filosofías, no solamente el curso de milagros? ¿Y si esto que está sucediendo realmente lo está proyectando una creencia mía, qué hago? Y lo primero que tendría que hacer es ir al testigo, o sea, ir a una mente imparcial que no le tiene miedo al juicio, que no juzga al empleado,
me voy yo con mi mente a la otra parte, que sería la mente recta, me posiciono en el testigo, observo la escena y me voy alineando con esa fuente que soy. Voy recordando que mi verdadera identidad, ¿cuál es? Observando al personaje en ese lío, sin juzgar a uno, a otro, nada, viendo, observando, me voy disociando hasta que me alineo y me siento y constato que mucho no me importa eso, porque ya me olvidé, ya estoy alineada. ¿Me pedían plata? Bueno, alineada soy abundancia. ¿Me están guerreando? Alineada soy paz. Eso es algo que hay que experimentarlo, no es teoría. Me siento que estoy recibiéndolo todo, que soy todo eso unido a la creación. Con esa nueva mirada, ahí pido, es como si viera la situación y me dejo guiar por la inspiración. Eso que me va a venir a cómo proceder ya no va a ser reactivo, va a ser sabio. Y a veces nos sorprende la vida porque terminamos de hacer eso y la situación se soluciona sola y no entendemos por cómo fue. Hasta eso pasa. Pero si tenemos que tomar la decisión concreta, lo hago en paz. Así sea despedir a alguien, lo hago en paz. No hay conflicto. Pero desde la mente egoica siempre va a haber conflicto. ¿Y qué pasa si yo, alineándome con la fuente, siento de pagarle un montón de plata a ese empleado? El ego dice, no, si no se lo merece. Y el otro me dice, dale, dale. Y la mente recta, sos abundancia. Y hay que hacer lo que dice la mente recta. Y si la mente recta dice, anda a juicio, anda a juicio. Pero con una paz tan grande se hace que no hay conflicto. Si yo resuelvo las situaciones desde el ego, o sea, desde la mente errada, desde la lógica, en el fondo sigue la creencia. Entonces no resolví nada, me vuelve a pasar con el tiempo. Esa es la macana. Aparentemente lo solucioné, me quedé, logré, manipulé y a ese empleado se fue y me dejó de joder, pero me quedó el programa mental, no lo eliminé. Entonces me va a volver a pasar con otra persona más. Y esas son las cosas repetitivas que nos pasan en la vida. Porque no limpié el programa, porque todavía me siento inconscientemente merecedor de ese castigo, digamos, o esa lucha. Me siento importante luchando. Me siento importante ganando o me siento importante siendo víctima. Todo es importancia personal. Entonces, ante los problemas que nos pasan y las decisiones a tomar, la idea es que yo tome una sola decisión. ¿Qué mente usar? El verdadero tomador de decisiones diario es, ¿qué mente uso hoy? ¿La resolutiva, concreta, que es la que estoy acostumbrada a usar? ¿O me dejo guiar por esa mente superior que me inspira? Y tienen razón ustedes, esto es un entrenamiento. Es de a poco que nos vamos a acostumbrar. Les cuento algo más del testigo, porque es lo que vamos a practicar hoy. Si ustedes, sí, vamos bien con el tiempo. Ser testigo. Sí. Sí, decime. No, sí, vamos bien con el Vamos bien. tiempo. Porque me gustaría que sea algo terapéutico lo de hoy. Porque yo el apunte de cómo tomar decisiones según el curso de milagros se los paso si quieren, pero si no entendemos esto es inentendible lo que dice el curso. En definitiva, lo que dice el curso es esto: alineate con la fuente,
que el personaje se quede en un costado y pedí inspiración. Y da algunas frases claves para eso que la vamos a ver. Entonces, ser testigo es despertar, dice. Si te adentras, asocias en una situación sin ser testigo de ella, ni del sujeto, o sea, no, sin ponerme afuera, quedarás atrapada en ella e intentarás salir dándole realidad. O sea, si yo soluciono por mi cuenta, le estoy dando realidad al asunto. Esto es lo real. Hay lucha, hay conflicto. Listo, decreto, toda mi vida voy a tener lucha. Y me olvidé que en realidad, en el fondo, esa persona y yo somos parte de la misma conciencia. Mira vos, no éramos éramos lo mismo. Cuando te asocias al sujeto, te adentras en su mundo infinito. Pero cuando eres testigo del sujeto, te sales de su mundo a la realidad de tu presencia. O sea, cambias completamente el estado. Por ejemplo, si crees que alguien te traicionó y te asocias al sujeto, no podrás salir jamás de la realidad de dicha traición. Solo puedes liberarte de ello reconociendo que no eres el sujeto, sino conciencia presente. O sea, que ese que aparentemente traicionó no dañó a nadie. Y si fuimos nosotros los que hemos traicionado, tampoco hemos dañado a nadie, porque el verdadero ser es invulnerable. Cuando me creo personaje sí que me dañan. Cuando me creo conciencia no hay posibilidad. Cada vez que eres testigo, estás uniéndote a tu identidad real. El cuerpo, la personalidad, el contexto, el mundo, ya no será visto como causa. O sea, mi estado de ánimo no depende de cómo actúe esa persona. Si me demanda, si me traiciona, mi estado de ánimo será ecuánime igual. Ser testigo es vivir en el mundo sin ser del mundo. Miren, ¿se acuerdan de esta frase de Jesús? Vivir en el mundo sin ser del mundo. Miren lo que era. Ser testigo. Lo hubiera explicado más Sí, fácil este Jesús. es una frase que de muchos santos también. Pero bueno, ahora estamos viéndolo un poquito más fácil. Era difícil, como nos lo explicaba. Claro, lo que pasa, Alicia, que en una práctica lo hacemos un momento, pero el entrenamiento es vivir así. Claro. Pero la propuesta de hoy es empezar el día así. Después veremos. Veremos qué Ujú. hacemos. Sí, sí. Bueno, les leo esto último para que les quede, porque estos apuntes no se los puedo pasar porque los plagié, ¿vieron? Tienen Para derecho de ustedes. autor. Bueno, tu vida es lo que está sucediendo, lo que está sucediéndote en este mismo momento. Pasamos la vida queriendo cambiar, luchar y tratando de construir una realidad a medida de mis expectativas, de una imagen idealizada, que no sé muy bien de dónde viene, porque encima los programas estos no sabemos ni de dónde vienen. Rechazo lo que sucede, lucho contra lo que sucede, trato de evitar lo que creo que pueda suceder. Estos son los recursos del ego. Rechazar lo que sucede, luchar con lo que sucede o zafar, evitarlo, negarlo. Deseo cambiar lo que sucede o me resigno a lo que sucede y ahí me angustio, sin darme cuenta de que mi vida es lo que está sucediendo en este mismo momento. O sea, hoy estoy viviendo esto, supongamos. Hoy estoy viviendo un ataque al hígado, me duele el hígado. ¿Qué hago? Lucho contra el ataque al hígado. Me tengo que curar, tengo que tomar un remedio. No puede ser, no puedo hacer esto, me duele, me canso, me mareo. Ay, no quiero. O al revés, me resigno. Lo que pasa es que comí esto, comí lo otro, me resigno. Pero siempre juzgando al ataque al hígado y a mi estado de salud, o me juzgo yo o juzgo al que me convidó el chocolate. Oh, no, pará. ¿Qué te está sucediendo? Estás viviendo un ataque al hígado. Esto es mi vida ahora. Es la divinidad en mí experimentando un cuerpo físico que está
está viviendo esto sin juicio. Si yo logro ver sin juicio el ataque al hígado, me relajo. No como, porque no puedo comer hasta que se me vaya. Duermo si tengo sueño. No voy a trabajar, sí, porque no estoy con ánimo. Hago lo que tengo que hacer. Y el cuerpo se termina curando solo, o no lo sabemos. ¿Cómo hacen los animales? Los animales se quedan quietos hasta que se curan. Nosotros no, nos empastillamos y seguimos adelante. Entonces, realmente somos muy locos, chicos. Somos loquísimos. Vamos a ver si recuperamos la cordura en serio. Entonces, mi vida es esto que está sucediendo. Listo, ya está, no lo cuestiono. Estoy atravesando esto, ya está. Y eso no es resignación, eso es sabiduría. Eso es estar en el estado de presencia. Siento que este momento no es suficiente para mí, para mi valía, para hacer, es poca cosa, lo que me lleva a rechazarlo y rechazarme por lo que estoy viviendo. Para el sistema de pensamiento de separación o ego, este momento nunca es suficiente. Porque también puede ser que estemos pasando unas vacaciones maravillosas en una isla paradisíaca. Y ahí aparece el ego. Ay, sería lindo vivir acá, ¿por qué solamente vacaciones? ¿Y cuándo vengo de vuelta? Ay, qué lástima que no estoy acá con todos mis amigos y toda mi familia. No seguimos, nunca estamos conformes. Un instante capaz nos dura. Alicia, esto es típico Sí, también de la vida empresaria, ¿eh? Siempre necesitamos más en la empresa. que si me prestaron atención al principio con esto de las adicciones para cubrir vacíos, lo que estamos buscando siempre es estar plenos, estar llenos, pero en lugar de entender que queremos estar llenos del verdadero ser que somos, que es la divinidad en nosotros, entonces hago, porque me produce una adrenalina de satisfacción, ¿no? Sí, No obstante, yo siento que aquella persona que tiene un don, porque no todo el mundo tiene don para las empresas, esas habilidades que ha cultivado uno, qué bueno, ¿no? Porque esas habilidades usadas por el ser que soy va a ayudar a que un mundo o una cierta cantidad de familias la pase fenómeno. Y eso me va a dar una satisfacción al alma. La empresa puede ser un medio de expresión del espíritu. Lo es, por cierto. Pero la mirada no va a estar puesta en más, sino decir, ¿cómo se despliega todo esto? Qué buena esta creatividad que me viene para hacer negocios, que se convierte en dinero. Interesantísimo, soy abundancia y transmito la abundancia. Y no si yo lo estoy haciendo desde el ego, la verdad, soy carente. No hay, desde el ego, nunca me va a alcanzar y tengo miedo de fundirme. Pero cuando yo vibro en abundancia, la abundancia sigue, y la veo en todo el mundo, y la veo en todos, la veo, y sin darme cuenta cumplo con una de las formas del plan de salvación de Dios, que haya una lucecita en un área donde todo el mundo habla de carencia económica. Soy abundancia, y es como en el medio de la oscuridad hay una luz, y esa luz, una persona del otro lado del planeta puede estar rezando y siente esa luz y se sintoniza con la mente de abundancia y empieza a generar abundancia. Eso pasa a nivel cuántico. O sea que si yo soy generador de empresa, eso puede ser usado por ese espíritu del que estamos hablando. No es que me tenga que... yo interpreté mal, cuando yo sentí la voz, Alicia, cuando Alicia personaje sintió la voz de desarrollar esto que me hacía feliz, yo dejé el mundo empresarial, yo dejé de ser contadora. Yo sentí, tenía 30 años y sentí que tenía que cambiar de cosas, irme a lo humanístico. Y me equivoqué, eso me lo hizo hacer, o me equivoqué o no, pero en realidad fue una decisión egoica. Yo sentí eso, no, esto lo largo porque esto no es vida. Yo quiero dedicarme a esto. Podría haber seguido en la empresa, seguir atendiendo a los empresarios,
asesorando, desde el ser. Pero bueno, son procesos de vida. Uno va tomando las decisiones desde el ego siempre, al principio, hasta que se aviva y dice, ¿qué hago? Y entonces, si viene desde la fuente, la inspiración, realmente podés estar siendo ¿cómo se llama? Los que cuidan en las cárceles, carceleros, y emanar esta conciencia en cualquier trabajo, en el más horrible. No sé, los médicos, por ejemplo. Uno de nuestros maestros es médico y es cirujano. Entonces él dice, pero si estos son cuerpos y lo que sé es que no son los cuerpos lo importante, pero él hace cirugías guiado por el espíritu y está perfecto. Si no, no puede tocar más un cuerpo. Si soy espíritu, no cuerpo. No, no confundamos las cosas. Acá en este mundo hay cosas que este sueño, es un sueño genial, pero ¿acaso esa divinidad que me creó para que yo experimente amor y más amor va a querer que en este sueño me vaya tan mal? Ya que estoy en un sueño, experimentando la dualidad, no estaría mal experimentar un sueño feliz. Pero el error está en que el sueño feliz no es en tener pareja, dinero, buena salud. El sueño feliz es un estado interior. Ahí pongo la energía y por añadidura se da el amor, se da la abundancia, se da la salud. Pero eso es por añadidura. El tema es estar en mi verdadera identidad. ¿Cómo hago? Tomando conciencia de esto. La propuesta de hoy va a ser empezar el día con esta onda. ¿Sí? Perfecto. Y Sencillo. re sencillo. Sí, estas charlas taller lo que tienen frustrante, es decir, todas las charlas que han dado todos los compañeros nos dejan diciendo, uy, tengo que estudiar más de esto. Pero resulta que me está faltando. A ver dónde lo tengo. El apunte de... Esto lo saco todo y pongo el apunte donde lo tengo. Este apunte sí se los voy a mandar desde el curso de milagros. Para los que no tienen el libro. Y habla de las reglas para tomar decisiones. Ustedes después se lo leen tranquilitos, porque es largo. Y yo les voy a compartir un poquito nada más. Tomar decisiones, en el caso de ustedes de empresa, pero también en la vida, donde viajo, lo que sea. Tomar decisiones es un proceso continuo, pero no siempre te das cuenta de cuándo las estás tomando. Por ejemplo, cuando yo decido creerme la enfermedad, creerme la quiebra, creerme la traición, y busco soluciones desde el ego porque me las creo, ahí estoy, sin darme cuenta, tomando la decisión de usar la mente errada, de seguir creyendo en la realidad del mundo. Entonces ahí lo sigo asentando. Más con un poco de práctica con aquellas de las que ya eres consciente, comienza a establecerse un patrón que te ayudará con las demás. No es conveniente que te preocupes por cada paso que tengas que dar. Si adoptas una perspectiva correcta al despertar por la mañana, habrás ganado ya una gran ventaja. Más, si experimentas una gran resistencia, o sea que en el día te volvés a enredar y ves que tu resolución flaquea, es que todavía no estás listo.
No luches contra ti mismo. Esto es muy importante. Volví a enredarme. Encima me voy a juzgar porque me volví a enredar, porque perdí la paz. No, me pasó. Listo. Piensa más bien en la clase de día que te gustaría tener y dite a ti mismo que hay una manera muy fácil de que este mismo día pueda transcurrir así. Muy bien. Primera regla para tomar decisiones. Empezar el día diciéndome, hoy no tomaré ninguna decisión por mi cuenta. ¿Qué significa esto? Si esto lo leemos sin la explicación anterior, no se entendía nada. No tomaré las decisiones desde el personaje, quiere decir esto. No tomaré ninguna decisión por mi cuenta. No tomaré ninguna decisión desde el personaje. Esto quiere decir que estás eligiendo no ser el juez de lo que debes hacer. Pero quiere decir también que no juzgarás las situaciones en las que te veas llamado a tomar una decisión. Pues si las juzgas, habrás establecido las reglas. O sea, me levanté y dije, hoy no tomaré ninguna decisión por mi cuenta. Miro la agenda y tengo unas cuantas cosas para hacer en el día, calculo que van a salir de determinada manera, y resulta que sale algo imprevisto que me rompió todos los esquemas. Ajá, bueno, entonces aplico. Hoy no tomaré ninguna decisión por mi cuenta. Como fluye el día, me voy acomodando. Sé, tengo la confianza. ¿Se acuerdan que en algunos de los maestros anteriores dijeron que uno de los requisitos del maestro de Dios o del estudiante espiritual es la confianza y que hay distintos grados? Bueno, al principio tenemos poca confianza en todo esto, pero después se va cultivando. ¿Qué pasa si yo en el día tengo la confianza que todo lo que sucede en el día de hoy está justito lo que me tiene que suceder? El atasco, el tráfico que no me permite llegar a un determinado lugar, o me vuelve loco, o digo, bueno, no tomo la decisión de juzgar esta situación. Pongo la música y espero. Llamaré por teléfono diciendo llego más tarde. ¿Y quién les dice que después del día ese atasco sirvió para algo? Llegué justo tarde, pero me vino bien por esto, por esto y por esto. Muchas veces pasa eso. Entonces, en lugar de juzgar la situación, listo, la vivo con tranquilidad. La segunda regla. Esto después lo leen bien. Lo rojo, que lo que puse en rojo es lo que me parece más importante, pero ustedes hagan como quieran. Segunda regla. Me seguí enredando. A ver, dice, siempre que te acuerdes de ello a lo largo del día y dispongas de un momento de calma para reflexionar, repítete a ti mismo nuevamente la clase de día que te gustaría tener, los sentimientos que deseas abrigar, las cosas que quieres que te sucedan, así como lo que quieres experimentar, y di, si no tomo ninguna decisión por mi cuenta, esta es la clase de día que se me concederá. O sea, lo reafirmo. Porque, ¿qué día quiero yo? Y acá viene una cosa importante. ¿Quiero un día con muchas ventas? Me tengo que poner a preguntar, ¿para qué quiero las ventas? Y para tener dinero para todo lo que... y si tenés dinero para todo esto, ¿qué obtendrás? ¿Qué me dirían ustedes? ¿Para qué quiero más venta, más plata? ¿Para qué? Díganme. O para libertad, ¿no? Por ejemplo, para Libertad, ahí paz, está. Para tener libertad, ¿qué más dijiste, Alfonso? libertad y paz, ¿no? Libertad y Libertad para paz. moverme y estar en paz. Ahí está. Libertad y paz, quiere Alfonso. Queremos todos detrás de esas querer. Ahora, entonces, si en lugar de tomar la decisión de ocuparme de las ventas, tomo la decisión, hoy voy a estar en paz y libre. Hoy voy a vivir en paz y en libertad. Hoy, pase lo que pase. Ya lo tengo. Porque la libertad y la paz son atributos del ser. Me pertenecen, pase lo que pase en el mundo. Entonces, ¿por qué no empezar el día tomando esta decisión fácil? Hoy
no tomaré ninguna decisión por mi cuenta porque confío y sé que todo lo que suceda es para mi paz y mi libertad. Entonces, cuando suceden cosas que no son aparentemente agradables para el personaje, me mantengo en la paz y en la libertad, conectándome, por supuesto, con esa fuente, cada uno con lo que quiera. Inclusive los creyentes del cristianismo con Jesús, llevándolo de la mano de Jesús en esas situaciones. Lo importante es correrme y ser. Esta situación no tiene el poder de sacarme la libertad y la paz en realidad. Yo estoy eligiendo verlo de esa manera, de que depende de eso mi libertad y mi paz. Mi libertad y mi paz son innatas. ¿Qué sucede cuando uno se queda en silencio interior? 5 minutos, un ratito, y siente la libertad y la paz, vibra de otra manera, y cuando vibramos de otra manera, curiosamente, ley de atracción, todo sucede distinto. No pasan las calamidades de la misma manera que si estoy en no paz y creo que la paz me viene de solucionar las cosas. Esto, bueno, estoy salteando mucho y capaz, bueno, recuerda nuevamente la clase del día que te gustaría tener y reconoce que ha ocurrido algo que no forma parte de ello. Date cuenta entonces de que has hecho una pregunta por tu cuenta. Claro, he determinado, en lugar de irme, acá venía lo que dijimos recién, en lugar de decir cómo puedo hacer para hacer más ventas, la pregunta correcta es, ¿cómo puedo tener paz y libertad? Me olvidé que tenía la posibilidad de decidir qué quiero. Y ahí viene el ejemplo que vimos de la paz y la libertad. Supongamos que estoy en los primeros pasos y esto la verdad que es indescifrable. La paz y la libertad no la tengo igual. Yo quiero las ventas, yo quiero que se solucione el problema. Entonces nos da otra regla posible. Por lo menos puedo decidir que no me gusta cómo me estoy sintiendo. Eso lo podemos decidir, ¿verdad? Y si no me gusta cómo me estoy sintiendo, viene la otra. Ojalá esté equivocado. Ojalá no sea yo la que tenga que procurar las ventas. Ojalá. Ya empiezo a aflojar la terquedad esa, de que tengo que resolverlo yo. La verdad que no la estoy pasando bien. Y si estoy equivocado y no la tengo que hacer yo esto, ahí ya empiezo a aflojar, ya empieza a abrirse la mente. Hasta llegar a la frase célebre, quiero ver esto de otra manera. Cuando ustedes realmente no quieren salir de la lucha y ver las cosas de otra manera, en Libertad y Paz, por ejemplo, hay una ley que pertenece a la ley del amor, que es la única ley de Dios, que es pide y se os dará. Cuando yo pido ver las cosas de otra manera, cuando yo pido ver las cosas con libertad y paz, o con amor, o con el atributo divino que se les ocurra, cuando pido ver con abundancia, cuando pido ver con vitalidad, cuando yo pido ver las cosas de otra manera, eso se me da. Mientras yo lo quiero resolver por mi cuenta, es como si Dios dijera, dale, nene, ¿vos qué querés? ¿Resolver la cosa por tu cuenta? Yo te amo. Te otorgo lo que querés. Resolverlo por tu cuenta. Así que lo piden ver de otra manera y así lo vamos a ver. Y con esto, la teoría se acabó. Así que mi objetivo hoy, chicos, digo, me presentó niños cuando uno da la clase, es que en este momento piensen en algo que quisieran ver de otra manera. Algún conflicto real, ¿no? Un conflicto real que, por supuesto, este no es un grupo de terapia para que lo cuenten ahora. Cada uno piensa en su mambo, ¿sí?
Si alguien quiere aportarlo, trabajamos sobre eso que aportan, yo no tengo ningún problema. Si no, lo hacemos genérico. Me gustaría que hagamos como una especie de psicoterapia del espíritu grupal, si ustedes están de acuerdo, para sanar algo hoy. ¿Qué sanamos? ¿Que alguien quiere sanar algo específico? Alicia, lo que me sale decir es que estoy tentado normalmente a ver la carencia en la empresa por la situación de la macroeconomía argentina. Entonces quiero romper Qué esa bueno. mirada de carencia. Carencia, entonces, cuya causa aparentemente sería las fluctuaciones de nuestro sistema económico. Perfecto, lo definiste. Me salió la contadora. Sí, te aclaro, Alicia, que no te equivocaste, ¿eh? No te equivocaste. Fue una muy buena decisión que te hayas dedicado a la espiritualidad porque sos una gran maestra, muy Bueno, didáctica. Y gracias. totalmente de Práctica, acuerdo me con quedó la Gerardo. practicidad. Totalmente de acuerdo con Gerardo y además cuando decías quitar esa mirada de carencia que están viviendo en Argentina, pensé que estabas hablando también de México, ¿no? Obvio. ¿Hay algún otro país acá hoy? No. Argentina, México. No, Me hizo acordar esto ¿Ustedes, los de México, lo escucharon alguna vez a Matías Di Stéfano? Sí, Matías. Bueno, este muchacho es recontra loco, pero porque yo no lo entiendo nada la teoría que larga. Pero tiene algo tiene como unas analogías que dice a veces, y a mí me quedó esa. Decía que la Argentina era femenino por la panza de Buenos Aires, que era como una mujer embarazada, que era la energía femenina, que decía, bueno, que germinaba una nueva era, qué sé yo, y México era la energía masculina, no sé por qué. Así que qué bueno, estamos aquí unidos, energía femenina, masculina. Y los que escuchen que sean de otros países van a ser beneficiados igual. Me vino eso además cuando dijimos Argentina-México. hemos creado ambiente, Alicia, de fertilidad y abundancia, ¿no? Vamos a hacer Entre fertilidad y México y abundancia. Argentina. Pero cierto, ¿saben qué? cierto. Esto va a ayudar a todo el planeta hoy, ¿sí? Entonces vamos a pedirle eso al espíritu hoy. Que esto de las influencias, porque claro, en el fondo, una persona que se dedica a generar dinero es porque quiere vencer la pobreza, ¿o no? Sí, Claro. Entonces, todos debemos tener algún patrón de carencia familiar en el árbol genealógico o algo. Porque sí, yo me acuerdo que estudié contaduría porque quería salir del nivel económico bajo que tenían mis padres. Yo digo, no, yo quiero estudiar. ¿Y qué voy a estudiar? Y lo que me dé más plata. Y ahí estudié contaduría. Pero bueno, hay una cosa de decir, no, pero había una verdad en eso. Mi espíritu me decía, no puede ser carente nadie. Y eso es una verdad que lo dice el espíritu. La carencia no es verdad. No es voluntad de Dios que seamos carentes. Nadie. Con el libre albedrío hemos recortado de esa gran potencialidad pura una vivencia de vivir en la indigencia. Algunas personas, una vivencia eh, de mendigar, no sé. Eso es lo que hemos decidido venir a experimentar. Las diferencias. Pertenecer a un grupo que ha decidido recortar dentro de esa gran potencialidad pura una comodidad, una abundancia económica, da culpa en el fondo porque hay otros que no lo tienen tanto. Pero si la abundancia de uno es mentira, que hay un solo queso y se reparte así, es abundancia. Todos podemos tener abundancia. Eso es el símbolo de la multiplicación de los peces de Jesús. Entonces, en el personaje vivimos luchando como si hubiera todo un solo queso en que hay que ver quién se saca una porción. Ese es el personaje, está así. Y el verdadero ser no dice eso. Entonces vamos a ver
la abundancia desde el punto de vista del ser y que se esfume esta conciencia de carencia social. Les aclaro que el mundo es un mundo hecho sin amor, no está la presencia de Dios en este mundo ilusorio, por lo tanto no es que el mundo vaya a cambiar. Lo que vamos a cambiar es nuestra mirada, y al cambiar nuestra mirada no va a haber aflicción, no va a haber identificación, no va a haber culpa ni miedo. Vamos a vibrar en abundancia y por lo tanto la abundancia se manifiesta en nuestras vidas y en todo aquel que nosotros no le creamos que es carente. Va a venir alguien y dice, vamos a ver al indigente de joda en las calles. No sé si me explico. Eso es vamos a saber que es el Hijo de Dios eligiendo eso. Y yo lo honro por haber elegido eso y no me hago cargo. Ahora, si por inspiración me viene regalarle una frazada, se la regalo, pero no por caridad egoica. Lo que voy a ver es la abundancia en los que aparentemente no tengan abundancia. Pero eso lo voy a hacer solamente desde el ser, desde el personaje no puedo. Entonces vamos a ahora hacernos testigos de la situación. Les agradezco que me permitan guiarlos y nos vamos a entregar en este ratito y baja una energía sanadora muy linda que vamos a disfrutar. Porque no solamente nosotros, sino todos los que nosotros nos crucemos en el camino van a ser bendecidos por esa misma vibración. ¿Les gusta la idea? Sí. Fantástico. Nos gusta. Cerramos los ojos. Cerramos los ojos. Hemos comenzado hoy pidiendo que sea sanado todo lo que se cruzaba en nuestras mentes. Y así fue, lo sabemos. Sería muy necio creer que estamos solos como cuerpitos, cuando en realidad somos el Hijo de Dios. Ahora, en este instante santo, imaginamos como que se abriera un gran portal. No importa las distancias, en qué país estemos, en qué casas o barrios estemos, hay un gran portal que nos abarca a todos los de este grupo. El portal lo podemos imaginar como un cilindro que nos abarca a todos y está abierto arriba. Arriba, lo que consideramos arriba, es la conexión con esa fuente creadora, que la vamos a imaginar luz. Una luz blanco-dorada, por ejemplo, que desciende, toca la coronilla de nuestras cabezas, penetra a través de esa zona. Lo visualice o no, está pasando, ¿eh? No hay problema si no lo pueden imaginar, estás pasando. Esa luz blanco-dorada entra por la coronilla, desciende por el interior del cuerpo, viene en el eje columna vertebral. Esa es la energía pura del espíritu superior. Es una energía completamente sublime. Es una energía que tiene que ver con nuestro verdadero ser, con la energía crística en nosotros. Y este cuerpo, que en realidad es ilusorio, es parte del sueño, por eso desaparece en un determinado momento, este cuerpo queremos que sea usado por esta energía divina. Y entonces cada una de las células de nuestro cuerpo absorbe esta energía blanco-dorada
Obviamente esto produce una recuperación de la energía celular, desintoxicando el cuerpo, sanándolo. Y nos damos cuenta que no somos este cuerpo, que somos esta energía verdaderamente sublime y que el cuerpo en todo caso está dentro de este gran ser que somos, de este espíritu que somos. Y el espíritu se expresa en este sueño a través de este cuerpo. Pero ahora vamos a apartarnos un poquito y desde el ser que somos vamos a observar lo que este cuerpo personaje está viviendo en este momento en el mundo. Y entonces me veo a mí mismo, a mí misma, cumpliendo determinadas funciones. En mi profesión, lidiando con la gente que me rodea, empleados, proveedores. Me veo a mí mismo en esa situación, me veo a mí mismo en el hogar, me veo a mí mismo en los distintos roles. Y cuando me veo a mí mismo, desde el testigo que soy, el testigo no juzga nada, simplemente observa cómo este personaje se maneja. Y como testigo me llama la atención la carga que siento tiene. Es como si el personaje tuviera una carga en su espalda, una especie de cruz. Una cruz llena de creencias. La creencia de que el esfuerzo es necesario, que la lucha es necesaria, que las responsabilidades son muchas, que hay que vivir alerta en un mundo fluctuante, con una economía inestable, con un gobierno inestable. El personaje cree, porque lo ha vivido toda la vida, que los que tienen que protegerlo lo usan, lo desestabilizan. Esos gobiernos, esos ministros de economía, los que deciden, no se puede confiar en ellos, al final van en contra de la gente y tienen como la bandera del abuso de poder, de la carencia. Todas esas creencias agobian al personaje, son una cruz. Y el personaje cree que es necesario que todo eso se solucione para que haya abundancia. Le damos permiso a ese personaje de sentir lo que está sintiendo. No lo juzgamos por lo que está sintiendo, por la cruz que tiene. Como testigo, solamente nos sorprendemos de esa carga y sintonizamos entonces en este momento, siendo nosotros testigos, sintiéndonos espíritu, observando esa escena, tomamos conciencia de que es solo una escena, de que el personaje está viviendo una escena representada por todas las ideas que alberga, son la consecuencia de todas esas ideas, lo ha elegido desde el libre albedrío, se lo ha creído,
le ha dado realidad, le sigue dando realidad. Entonces, por un instante, solo por un instante, lo veo como una película y siento quién verdaderamente soy. ¿Soy esa persona que está ahí agobiada? ¿O soy el testigo, soy el ser? ¿Estoy dispuesto en este instante, solo por este instante, a renunciar a esa falsa identidad de personaje hiperresponsable y agobiado, lleno de preocupaciones de carencia? Renuncio a ese falso personaje, aunque sea un instante. Después, bueno, ya resolverá. Pero ahora, en este instante, sí, estoy dispuesto. Estoy dispuesto a reconocer que mi verdadera identidad es ser la extensión viva de Dios, con todo el poder creador unido a Él. Estoy dispuesto a reconocer mi verdadera identidad y la voluntad de Dios verdadera. Dios me creó para mi goce, para experimentarse a sí mismo en el goce de crear lo bueno, lo bello y lo santo. Y sigo estando dentro de Dios. Recuerdo las imágenes de aquellas diapositivas primeras. Estoy dentro de Dios, dentro de la pantalla, dentro de Dios. Esta es la verdad. Este es mi ser. Por más que me haya dormido y esté viviendo una película de carencia, mi verdadero ser es este. Disfruto del ser que soy, de la abundancia de Dios. Me doy cuenta que el atributo de la abundancia es la naturaleza y que aún en este sueño del mundo, la abundancia se da por naturaleza. Crecen y crecen las plantas, el yuyo, crece todo, todo crece. Parece desaparecer en el invierno la fauna, la flora, y vuelve a aparecer. Todo tiende a crecer. La abundancia es lo natural. Un poquito de tierra sobre una terraza y crece una planta. Es lo natural, la naturaleza. Todo es abundancia. La abundancia es lo natural. Vibro en esa abundancia y renuncio a la idea de carencia. Suelto la idea de carencia. Extiendo la abundancia a mi personaje en el mundo. Y la cruz parece desaparecer. Se va, se va, se va, se va. Ya no hay peso en la espalda. Soy abundancia, extiendo abundancia, y a todos los seres que han representado las figuras que yo necesitaba para darle realidad a la carencia, los suelto también de ese difícil rol. Puedo poner, por ejemplo, ahí en el monte de las cruces, puedo darme cuenta que los personajes que había puesto crucificados, sea el presidente, sea el que sea, los organismos de poder financiero, los especuladores, los bancos, he puesto cruces, he crucificado, imagino la cruz de esa de Jesús, ¿vieron en el Gólgota, creo que era? La cruz, está crucificado ese presidente. Él representa el abuso de poder, el error en la economía, este o los otros, el que quieran ponen, ¿eh? A quienes yo le eché la culpa de toda esta inestabilidad del país. Está crucificado ahí. Pero ahora desde mi ser me doy cuenta que esos seres representaron el papel que tenían que presentar para que yo pueda vivir la experiencia de carencia
que era lo que había decidido vivir. Pide y se os dará. Ahora estoy pidiendo otra cosa. Ahora creo en la abundancia. Por lo tanto, ahora puedo ver la liberación también de esas cruces. Y ofrezco que esas cruces desaparezcan y en su lugar aparezcan las azucenas de la paz, del perdón. Y ya estos seres no tienen que hacer ese papel para mí. Son liberados y pueden ser seres que extiendan amor y extiendan abundancia y cumplan otro tipo de funciones si desean hacerlo. Lo mismo puedo hacer cruces con los que veo carentes, la gente que duerme en las calles, todo eso. Yo los juzgué de pobres, de indigentes. Le retiro los juicios, ya no son pobres, no son carentes. Son el Hijo de Dios disfrazado, eligiendo con su libre albedrío hacer ese papel, y lo hacían para mí también, porque yo creía en la carencia. Te libero, querido hermano, de ese personaje y te bendigo viéndote como realmente sos. Abundante, bello, santo. Y no importa lo que elijas vivir, siempre lo serás. Y en este grupo, sintiendo la abundancia divina en este instante santo, decidimos extenderlo a la mente colectiva, no solo de Argentina y México, a la mente colectiva en general. Jesús querido, has sido uno de los representantes de estas zonas, has logrado la iluminación completa, nos estás mostrando un camino. Uno, mi mente a la tuya, para ofrecer milagros en tu nombre para cada uno de los participantes y para las distintas personas que a ellos los rodean. Gracias. Abrimos los ojitos. Gracias, Alicia. Gracias, muy Hermoso. linda. Muchas Amén. gracias. Y bueno, Muchas con esto gracias. terminamos, mi querida gente. Y no me ven seguido, pero yo los miro siempre. Porque los sábados tengo otra Gracias. ocupación. Gracias a ustedes por la atención, por el respeto. Gracias. Son un grupo muy lindo, muy Gracias. abierto. Muchas Muy abierto. gracias por todo. Un abrazo fuerte hasta Argentina. Eso, Gracias. el puente Un Yin Yang, abrazo. el puente Yin Yang creador. Eso es. Muy bien, chicos. Gracias. Gracias. Un Nos abrazo. retiramos Gracias. entonces. Hasta Gracias. luego. Buena semana. Chao. Un abrazo. Gracias. Chao. Gracias, Gerardo. Gracias, Mario.